Hay un hombre que se despierta cada mañana sintiéndose preso de su propia mente. Durante años ha leído libros de superación personal, ha asistido a seminarios, ha repetido afirmaciones frente al espejo hasta quedarse sin voz. Y sin embargo, nada cambia. Su cuenta bancaria sigue igual. Sus relaciones siguen siendo las mismas. Su vida es una fotocopia de ayer. Hay una mujer que lleva meses visualizando el trabajo de sus sueños. Cierra los ojos cada noche, intenta imaginar la oficina, el cheque, el reconocimiento. Pero al abrir los ojos, la realidad la golpea con la misma frialdad de siempre. Y en su interior crece una duda corrosiva. ¿Y si esto no funciona para mí? ¿Y si mi mente simplemente no tiene ese poder? Lo que ese hombre y esa mujer no saben todavía es que no están fallando porque el método esté roto. Están fallando porque están usando la mente de una forma que va en contra de su naturaleza más profunda. Porque la mente humana no funciona como una máquina de deseos que hay que alimentar con esfuerzo y repetición. La mente es un campo de creación instantánea. Y la mayoría de las personas jamás activa ese campo correctamente. Neville Goddard lo descubrió hace más de 80 años. Y lo que enseñó cambió para siempre la comprensión de cómo la conciencia moldea la realidad. No era un gurú de autoayuda. No prometía riqueza fácil. Era un maestro que señalaba hacia algo mucho más profundo, que el tiempo tal como lo conocemos es una ilusión, que el pasado puede ser reescrito desde adentro, y que la imaginación no es un escapismo sino el mecanismo más poderoso del universo. En este video vas a descubrir por qué tu mente crea mucho más rápido de lo que imaginas, por qué la mayoría de las personas bloquea ese proceso sin saberlo, y cómo puedes alinear tu conciencia con los resultados que deseas de una manera que va más allá de cualquier técnica que hayas probado antes. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser el punto de inflexión que tu vida lleva tiempo esperando. Bienvenido a Código de Mentalidad. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los temas más profundos y transformadores que este canal ha abordado, las enseñanzas de Neville Goddard sobre el poder creativo de la mente humana. Neville Lancelot Goddard nació en Barbados en 1905 y murió en Los Ángeles en 1972. Durante más de 3 décadas impartió conferencias en toda América del Norte, dejando tras de sí una biblioteca de ideas que hoy, en pleno siglo XXI, resultan más relevantes que nunca. Sus palabras no resonaban en palacios ni en grandes estadios, sino en pequeñas salas donde personas comunes buscaban respuestas que la psicología convencional no podía darles. Lo que diferenciaba a Neville de cualquier otro pensador de su época era su afirmación central: la imaginación no es una facultad secundaria del ser humano. Es la facultad primaria. Es Dios en acción. Para Neville, imaginar algo con la intensidad emocional correcta no era desear que algo ocurriera, era crear desde un plano más profundo que el físico, un plano donde el tiempo no existe y donde la conciencia es la única causa de todos los efectos. Pero hay un problema. La mayoría de las personas que se acercan a estas enseñanzas las aplican desde la superficie. Repiten afirmaciones. Crean tableros de visión. Meditan durante horas. Y cuando los resultados no llegan, concluyen que el método falló. Lo que en realidad ocurrió es que nunca llegaron al nivel de conciencia donde la creación realmente sucede. En los próximos 7 capítulos vamos a desmenuzar las enseñanzas más poderosas de Neville Goddard. Vamos a explorar por qué tu mente crea de forma constante, automática e imparable. Vamos a entender por qué el estado interno es más determinante que cualquier acción externa. Y vamos a aprender cómo entrar en ese estado con una precisión que transforma la teoría en experiencia real. Esto no es motivación. Es arquitectura de la conciencia. Empecemos. Neville Goddard comenzaba muchas de sus conferencias con una afirmación que desconcertaba a su audiencia: la imaginación lo crea todo. No lo dijo como metáfora. Lo dijo como una descripción literal de cómo funciona el universo. Para la mayoría de las personas, imaginar algo es simplemente fantasear. Es un acto pasivo, una actividad mental sin consecuencias reales. Pero Neville sostenía exactamente lo contrario. Cada imagen que formas en tu mente con suficiente intensidad emocional deja una huella en el tejido de lo que llamamos realidad. La ciencia cuántica moderna, aunque desde un lenguaje completamente distinto, apunta hacia una dirección similar. El observador influye en lo observado. La conciencia no es un subproducto del universo físico, es una de sus propiedades fundamentales. Y Neville ya lo sabía en los años 40. El problema es que imaginamos de forma caótica. Durante el día, nuestra mente produce miles de imágenes, algunas de lo que queremos, muchas de lo que tememos, la mayoría de lo que simplemente esperamos porque es lo que siempre ha sido. Y así se perpetúa el ciclo. Neville hacía una distinción crucial entre imaginar desde el deseo y imaginar desde el hecho. Cuando imaginas algo como un deseo, mantienes una distancia entre tú y eso que quieres.
Cuando lo imaginas como un hecho consumado, como algo que ya es, esa distancia colapsa. La mente no distingue entre una experiencia vívida imaginada y una experiencia vívida vivida. Los neurocientíficos lo han confirmado. Los mismos circuitos cerebrales se activan cuando imaginas una acción con intensidad y cuando la ejecutas físicamente. Tu cerebro, en ese momento, no sabe la diferencia. Esto no significa que debas confundir imaginación con alucinación. Significa que cuando entras en el estado correcto de conciencia y vives mentalmente como si el resultado ya fuera real, estás enviando una señal profunda que reorienta tu percepción, tus decisiones y, en consecuencia, tus resultados. Neville usaba el ejemplo de una semilla, no la planta que deseas, sino la semilla que ya contiene todo el potencial de esa planta. Tu imagen interior es esa semilla. No tienes que ver el árbol para saber que la semilla lo contiene. Solo tienes que plantar con convicción. La razón por la que tantas personas no ven resultados no es que la imaginación no funcione. Es que imaginan con la mente superficial, ese nivel de pensamiento fragmentado y disperso que no tiene la profundidad necesaria para mover nada. La creación ocurre en estados más profundos. El primer paso en las enseñanzas de Neville es radical: dejar de tratar la imaginación como un pasatiempo y comenzar a tratarla como tu herramienta de creación más poderosa. ¿Por qué lo es? Y el resto de este video te mostrará cómo usarla con maestría. Si hay un concepto central en la filosofía de Neville Goddard, es el de estado de conciencia. Para él, todo lo que experimentes en tu vida exterior es el reflejo de un estado interior que habitas. Un estado no es un pensamiento aislado. No es una afirmación que repites. Es una postura completa de la conciencia, la suma de tus creencias, expectativas, emociones y sentido de identidad en un momento dado. Y es ese estado el que determina qué experiencias atraes hacia tu vida. Neville lo explicaba de manera directa: si estás en el estado de soy alguien que lucha, atraerás circunstancias de lucha sin importar cuánto trabajes. Si habitas el estado de soy alguien que prospera, comenzarás a ver cómo las circunstancias se reorganizan a tu favor. La trampa en la que caen la mayoría es intentar cambiar las circunstancias sin cambiar el estado. Es como mover los muebles de una casa mal iluminada, esperando que eso ilumine las habitaciones. La luz no viene de los muebles, viene de la fuente. Cambiar de estado requiere algo que Neville llamaba asumir el sentimiento del deseo cumplido. No pensar en el deseo cumplido. Sentir cómo se siente vivir desde ese lugar donde el deseo ya no es deseo sino realidad establecida. Esto es mucho más exigente de lo que parece. Porque vivimos condicionados a sentir primero y luego creer. Neville invierte esa ecuación: cree primero, con la imaginación como instrumento, y el sentimiento seguirá. Luego la realidad seguirá al sentimiento. Existen estados de riqueza, estados de salud, estados de amor, estados de reconocimiento. Todos ellos son posiciones en el espacio de la conciencia. Puedes moverte de uno a otro no por mérito externo, sino por decisión interna. Esa es la libertad radical que Neville enseñaba. Un ejercicio práctico que él recomendaba: antes de dormir, entra en un estado de somnolencia donde la mente crítica se adormece, y en ese umbral entre vigilia y sueño, habita durante unos minutos el estado de tu deseo cumplido. Ese es el momento en que la semilla cae más profundo. Los resultados que ves en tu vida hoy son los estados que habitaste en el pasado. No los pensamientos sueltos, sino los estados sostenidos. Esta comprensión cambia todo, porque te devuelve la responsabilidad creativa de forma total. Cuando cambias de estado genuinamente, la realidad exterior no tarda en reorganizarse. No como magia, sino como consecuencia de que tú eres ahora una persona diferente que percibe, actúa y se relaciona desde un lugar diferente. Y ese lugar diferente produce resultados diferentes. Una de las ideas más revolucionarias de Neville Goddard es su concepción del tiempo. Para él, el pasado, el presente y el futuro no son líneas separadas. Son capas simultáneas de una realidad en la que la conciencia puede moverse. Esto significa que el pasado no está fijo. Puede ser revisado. Y al revisarlo en la imaginación con suficiente profundidad emocional, sus efectos en el presente cambian. Neville lo llamó revisión, y la consideraba una de las técnicas más poderosas disponibles para el ser humano. La revisión no es negación de lo que ocurrió. Es reconocer que la historia que cuentas sobre lo que ocurrió determina cómo ese evento te afecta hoy. Y tú tienes el poder de reescribir esa historia desde adentro. Imagina una conversación que salió mal, una oportunidad que perdiste, una herida que todavía duele. Cierra los ojos y revivirla, pero esta vez de la manera que hubieras deseado que fuera. No para engañarte, sino para disolver el patrón energético que ese evento dejó grabado en tu conciencia. La neurociencia respalda esto parcialmente: los recuerdos no son archivos fijos sino reconstrucciones activas.
Cada vez que recuerdas algo, lo vuelves a construir. Y en esa reconstrucción tienes margen de agencia, de reencuadre, de resignificación profunda. Neville iba más lejos. Decía que al revisar el pasado en la imaginación, literalmente estás alterando las consecuencias que ese pasado produce en tu presente y futuro. No metafóricamente, causalmente. Esta idea tiene implicaciones enormes para la sanación emocional. Muchas personas llevan heridas del pasado que condicionan cada decisión que toman hoy. La revisión neveliana ofrece una vía de liberación que no requiere años de terapia, aunque puede complementarla perfectamente. La práctica consiste en reservar cada noche unos minutos para pasar revista a los eventos del día. Aquellos que salieron como deseabas, los aprecias y refuerzas. Aquellos que no salieron como deseabas, los revisas en la imaginación hasta que vibren en armonía con lo que quieres. Con el tiempo, esta práctica transforma no solo cómo te sientes respecto al pasado, sino el tipo de situaciones que comienzas a atraer en el futuro. Porque tu estado de conciencia, limpiado de los residuos del pasado, se vuelve un campo más claro para la creación. La conclusión de Neville es liberadora y exigente a la vez. Tú no eres una víctima de tu pasado porque tienes el poder de revisarlo. Esa revisión no es evasión, sino creación consciente del único lugar donde puedes crear, ahora. Neville Goddard desarrolló una técnica que llamó SATS, acrónimo de State Akin to Sleep, es decir, un estado parecido al sueño. Este es el corazón práctico de toda su enseñanza. El SATS aprovecha el umbral hipnagógico, ese estado entre el sueño y la vigilia donde la mente crítica y analítica se adormece y la mente profunda, la que no distingue entre imaginado y real, queda expuesta y receptiva. En ese estado, Neville recomendaba construir una escena corta, de pocos segundos, que implicara el deseo cumplido. No una película larga. Una escena específica y emocionalmente cargada que solo tendría sentido si el deseo ya fuera una realidad. Por ejemplo, si deseas recibir una llamada de buenas noticias, la escena no sería imaginarte recibiendo la llamada. Sería imaginar después de la llamada, contándole a alguien de tu confianza lo que acaba de ocurrir, sintiendo la alegría y el alivio de ese momento. La clave es habitar la escena desde adentro, no observarla como espectador. Debes ser el personaje principal de esa escena, ver lo que verías, escuchar lo que escucharías, sentir lo que sentirías. La experiencia debe ser lo más vívida e inmersiva posible. Esta no es una técnica de visualización ordinaria. Es una técnica de encarnación. La diferencia es enorme. Visualizar es ver una imagen, encarnar es vivir una experiencia. Y la mente profunda responde a la experiencia, no a la imagen. Neville recomendaba repetir la misma escena hasta que se sintiera natural, casi aburrida. Ese es el signo de que la mente la ha aceptado como real. Cuando ya no te produce tensión ni emoción excesiva, es porque ha sido integrada en tu conciencia como un hecho. Muchos principiantes cometen el error de cambiar de escena cada noche, buscando variedad o porque dudan. Neville era claro: elige una escena, una sola, y vuelve a ella cada noche con paciencia y convicción hasta que el estado que representa se vuelva tu estado habitual. El SATS no requiere hora exacta. Puede practicarse en la siesta, en el descanso del mediodía, o en el momento de dormir por la noche. Lo que importa no es la hora, sino la profundidad del estado alcanzado. La somnolencia es el requisito, no el horario. Cuando el SATS se practica de forma consistente, algo comienza a cambiar en la vida exterior de una manera que desafía la lógica convencional. Las sincronicidades se multiplican. Las puertas se abren donde antes no había paredes. Y lo que parecía imposible comienza a manifestarse con una velocidad que sorprende incluso a quien lo está viviendo. Una de las frases más repetidas por Neville Goddard es: la conciencia es la única realidad y el único creador. Esta frase, a primera vista filosófica, tiene consecuencias absolutamente prácticas para cómo vives tu vida. Lo que Neville quería decir es que nada ocurre en tu vida que no haya sido primero una condición de tu conciencia. No un pensamiento consciente. No una afirmación deliberada. Una condición, el nivel de profundidad desde el que te percibes a ti mismo y al mundo. Esto incluye las cosas buenas y las cosas malas. Incluye los accidentes, las enfermedades, las pérdidas. No desde una perspectiva de culpa, sino desde una perspectiva de responsabilidad. Tu conciencia estaba en un estado que permitió esas experiencias. Y puede estar en un estado que permita otras. La implicación de esto es radical. No hay víctimas en el universo de Neville. Hay creadores que todavía no son conscientes de que están creando. Y la diferencia entre un creador inconsciente y un creador consciente es simplemente el grado de atención que pone sobre tu estado interior. Esto no significa que debas culparte por las adversidades que has vivido. Significa que cuando comprendes este principio, comienzas a hacer el único trabajo que importa, no el trabajo en el mundo exterior, sino el trabajo en tu mundo interior.
Neville lo sintetizaba así: cambia tu concepción de ti mismo y cambiarás tu mundo. No a la inversa. La mayoría de las personas espera que el mundo cambie para entonces cambiar su concepción de sí mismas. Esa es la inversión que mantiene todo atascado. La concepción de uno mismo es la suma de todas las creencias que tienes sobre lo que eres, lo que mereces, lo que es posible para ti. Muchas de esas creencias fueron instaladas en la infancia y nunca han sido cuestionadas. El trabajo de Neville es precisamente ese cuestionamiento radical. Cuando alguien mantiene la creencia de que es una persona con mala suerte, su conciencia opera desde ese estado y selecciona, literalmente, las experiencias que confirman esa creencia. No porque el universo sea cruel, sino porque la conciencia es un filtro que organiza la realidad alrededor de lo que cree que es verdad. El poder transformador de las enseñanzas de Neville radica en que no te piden que cambies el mundo. Te piden que cambies el lente desde el que lo ves. Y ese lente, tu conciencia, tiene el poder de reorganizar todo lo demás. Cuando llegas a comprender, no intelectualmente sino de forma vivida y encarnada, que la conciencia es la única causa, algo cambia en tu interior de manera permanente. Dejas de buscar afuera lo que solo puede encontrarse adentro. Y en ese instante, te conviertes en un verdadero creador consciente. Llegamos al corazón del tema de este video. Neville Goddard afirmaba que no hay demora entre el momento en que asumes un estado de conciencia y el momento en que ese estado comienza a reorganizar la realidad. La demora que experimentamos no es del universo. Es nuestra propia inconsistencia. Cuando alguien asume un estado de conciencia de forma total y sostenida, sin contradicciones, sin alternarlo con el estado contrario, los resultados aparecen a una velocidad que asombra. Neville reportaba casos de personas que en cuestión de horas o días habían visto manifestarse deseos que llevaban años persiguiendo. La razón es simple: la mente no necesita tiempo para crear. Lo que necesita es profundidad. La profundidad del estado interno es el acelerador. Mientras más genuino y sostenido sea el estado asumido, más rápido se reorganiza el campo de posibilidades externas. El error más común es asumir el estado del deseo cumplido por 10 minutos y luego pasar el resto del día en el estado de carencia, duda o preocupación. Eso es como plantar una semilla y desenterrarla cada hora para ver si ya creció. La inconsistencia anula el proceso. Neville lo explicaba con una imagen: si enciende una vela y luego la apaga, y luego la vuelve a encender y la apaga de nuevo, la luz nunca ilumina la habitación. La creación requiere que la llama se mantenga encendida el tiempo suficiente para que el calor acumulado cambie la temperatura del ambiente. La consistencia no significa esfuerzo tenso y constante. Significa relajación estable en el estado asumido. Es la diferencia entre aferrar algo con desesperación y sostenerlo con confianza. La desesperación contiene el estado de carencia. La confianza contiene el estado de abundancia. Otro factor que acelera la creación es la especificidad. Una imagen vaga genera una señal difusa. Una imagen específica, cargada de detalle sensorial y emocional, genera una señal nítida. El universo, la conciencia, responde con más precisión a instrucciones más precisas. El factor más acelerador de todos, sin embargo, es lo que Neville llamaba la sensación de realidad. Cuando dentro de ti algo se asienta con la certeza de quien ya tiene lo que desea, sin ansiedad por cuándo llegará, el proceso de manifestación se vuelve casi inmediato porque ya no hay resistencia interna que procesar. Las personas que reportan manifestaciones instantáneas no tienen poderes especiales. Tienen una cosa que los demás no: ausencia de resistencia. No dudan. No alternan entre el estado del deseo y el estado del miedo. Simplemente saben. Y ese saber es suficiente para que el universo reorganice lo externo. La velocidad de la creación mental no es una promesa vacía. Es una consecuencia directa de la ley que gobierna la conciencia. Y tú puedes comenzar a experimentarla en cuanto dejes de poner en duda el proceso y empieces a habitarlo con la misma naturalidad con que respiras. Comprender las enseñanzas de Neville Goddard a nivel intelectual es el inicio, no el destino. El verdadero poder llega cuando estas ideas dejan de ser conceptos y se convierten en prácticas diarias integradas en el tejido de tu vida. La práctica fundamental de Neville es simple en su descripción y exigente en su ejecución. Cada noche, antes de dormir, dedica entre 5 y 15 minutos al SATS. Elige una escena que implique tu deseo cumplido y habítala desde adentro con todos tus sentidos hasta que el sueño llegue naturalmente. Durante el día, practica lo que Neville llamaba habitar el estado. Cada vez que te sorprendas pensando desde la carencia, la preocupación o el miedo, haz una pausa consciente y pregúntate: ¿desde qué estado estoy operando ahora? Y luego, deliberadamente, muévete hacia el estado que deseas habitar. La revisión nocturna es otra práctica esencial. Antes de entrar en el SATS, pasa unos minutos revisando los eventos del día.
Aquellos que no salieron como deseabas, reescríbelos en tu imaginación hasta que vibren en armonía con lo que quieres. Esto limpia el campo de conciencia para la siembra que viene después. Otro ejercicio poderoso es el que Neville llamaba conversación mental. A lo largo del día, somos bombardeados por conversaciones internas que refuerzan estados de carencia o miedo. La práctica consiste en reemplazar esas conversaciones por diálogos internos que correspondan al estado del deseo cumplido. No necesitas practicar estas técnicas durante horas. Neville era claro, la calidad supera a la cantidad. 10 minutos en un estado profundo y genuino valen más que una hora en un estado superficial y tenso. Busca la profundidad, no la duración. Un elemento que Neville enfatizaba constantemente es la gratitud. No la gratitud forzada o performativa, sino la gratitud que surge naturalmente cuando sabes que lo que deseas ya es una realidad en la conciencia. Es la gratitud del que ya recibió, no del que espera recibir. Las relaciones también son un campo de práctica. Neville enseñaba a ver a las personas en tu vida no como son sino como deseas que sean. Aplicar la imaginación a tus relaciones más importantes, viendo a quienes amas en sus versiones más elevadas, tiene efectos transformadores en la dinámica real. La paciencia activa es parte de la práctica. No la paciencia pasiva del que espera sin hacer nada, sino la paciencia del que ya sabe y en ese saber reposa, confía y continúa viviendo plenamente mientras el proceso se despliega. Esa paciencia activa es en sí misma un estado de conciencia poderoso. Finalmente, el compromiso más importante que puedes asumir con estas enseñanzas es probártelas a ti mismo. No a través de la fe ciega, sino a través de la experimentación deliberada. Elige un deseo pequeño, aplica las técnicas con consistencia durante un mes, y observa lo que ocurre. Los resultados serán tu mejor argumento. Hemos recorrido hoy las enseñanzas más profundas de Neville Goddard, la imaginación como el único creador, el estado de conciencia como la variable determinante de la vida, el poder de la revisión del pasado, la técnica del SATS, la conciencia como única causa, la velocidad de la creación mental y la práctica diaria que lo vuelve todo real. Cada uno de estos principios no es una idea aislada. Son partes de un sistema coherente, una arquitectura de la mente que, cuando se comprende en su totalidad, lo cambia todo. Lo que Neville Goddard ofrece no es un atajo ni una promesa fácil. Es algo mucho más poderoso, una comprensión radical de quién eres y de qué eres capaz. Eres un ser de conciencia en un universo que responde a la conciencia. Tu mente no necesita más tiempo del que ya tienes para crear. Solo necesita más profundidad, más consistencia, más certeza interior. Y esa certeza es algo que tú puedes cultivar, comenzando esta misma noche, con una escena pequeña pero vívida que implique que lo que deseas ya es una realidad. Si este video te ha abierto algo por dentro, si algo de lo que escuchaste hoy resonó con una verdad que ya sentías pero no sabías cómo nombrar, te pido que lo compartas con alguien que también lo necesite. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa las notificaciones para no perderte ningún video, y déjame en los comentarios una sola pregunta: ¿qué estado de conciencia vas a asumir esta noche? Yo estaré leyendo cada respuesta. Hasta la próxima entrega de Código de Mentalidad.